el uso de la palabra el señor presidente del Consejo de Ministros. Gracias, señor César Vázquez, presidente de la Comisión de Salud. Señores congresistas, señoras congresistas, buenos días. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad que me dan para poder exponer las acciones que tomó el Poder Ejecutivo ante el caso del doctor Carlos Moreno. En primer lugar, el día viernes 30 de septiembre, por la noche, se toma conocimiento de información de fuente reservada que representaría un cuestionamiento a la función del doctor Carlos Moreno como consejero presidencial. La información recibida revelaría que el señor Carlos Moreno habría intentado sacar provecho personal del sistema de salud en el marco del Sistema Integral de Salud, el SIS. Al recibir esta información, el día sábado 1 de octubre, se le confrontó con ella al señor Moreno, quien puso en duda su contenido y renunció ese mismo día. La renuncia fue firmada el día domingo 2 de octubre y fue publicada el día 3 de octubre en el Diario Oficial El Peruano. El lunes 3 de octubre se entregó la información a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros para que realice las diligencias preliminares para comprobar la verosimilitud de esta, tal como lo obliga y establece la Ley del Procedimiento Administrativo General. El día lunes 3 también se presentó esta información a la ministra de Salud. Ese mismo día, la ministra de Salud solicitó la renuncia del jefe del SIS, el señor Julio Acosta Polo, la misma que se publicó el miércoles 5, y se le encargó dicho puesto temporalmente al viceministro de Prestaciones y Aseguramiento. Asimismo, el día lunes 3 se pidió a los altos mandos del SIS que pongan su cargo a disposición. La ministra de Salud instruyó al viceministro de Prestaciones y Aseguramiento que analicen al detalle la situación y tome las acciones que correspondan respecto a los hechos denunciados. Asimismo, el día jueves 6 se publica la renuncia del gerente de negocios y financiamiento del SIS y encargando la jefatura del SIS, Carlos Aguirre. El día viernes 7 se publicó también la renuncia del secretario general del SIS, Iván Zanetti. Luego de realizar las diligencias preliminares, como se debe hacer en este tipo de casos, el día viernes 7, al mediodía, la Oficina de Asesoría Jurídica presentó la denuncia penal contra los que resulten responsables a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, adjuntando los audios y sus transcripciones. El mismo día, viernes 7, el Ministerio de Salud solicitó a la Contraloría General de la República que inicie las investigaciones y auditoría sobre las transferencias financieras a entidades públicas y privadas, así como los convenios y compromisos suscritos por el SIS con clínicas privadas y ejecutoras de la Institución de Gestión de Servicios de Salud, IGES. Siguiendo con las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo, el domingo 9 se declara en reorganización el Sistema Integral de Salud y se dispone la creación de una comisión interventora presidida por el Ministerio de Salud e integrada por representantes de diversos ministerios. La comisión interventora tiene las siguientes funciones. Primero, identificar la problemática o distorsiones que se presentan en el SIS para la gestión de los recursos públicos utilizados en el marco del aseguramiento universal en salud. Segundo, evaluar la normativa vigente vinculada a los aspectos operativos, administrativos
y técnicos que utiliza el SIS para la determinación de sus procesos y procedimientos. Tercero, proponer cambios a la normativa vigente que permita el fortalecimiento del proceso de aseguramiento universal en salud y del SIS, en el marco de los ejes transversales y pilares centrales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto Supremo 004-2013 PCM. Siguiendo con las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo, el lunes 10 de octubre, a través del oficio 1453-2016, se solicita al director general del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza adoptar acciones conducentes a la remoción del doctor Carlos Moreno de la jefatura del Servicio de Gastroenterología. El mismo lunes 10 de octubre del 2016, mediante resolución jefatural número 659-2016, se da por concluida la designación del doctor Carlos Moreno como responsable de la unidad funcional Centro Nacional de Referencia en Gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, el lunes 10 de octubre del 2016 se sostiene una reunión con la Contraloría General de la República para iniciar el abordaje al Sistema Integrado de Salud vía acciones de control sobre tarifarios, transferencias a regiones, financiamiento del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, entre otras acciones. Señor presidente de la Comisión de Salud, esos son los temas que tenía que informar en términos a las acciones tomadas en el caso del doctor Carlos Moreno. Ahora quisiera darle la palabra a la ministra de Salud para que pueda complementar esta información, así como otras acciones que está tomando el Poder Ejecutivo para asegurar que brindamos servicios de calidad a los asegurados y también a los que son parte del sistema de salud por parte de las instituciones públicas del Perú. Sí, muy bien. Antes que proceda a participar la ministra, se anuncia que ya tenemos el quórum reglamentario y se continúa entonces ya abriendo la sesión extraordinaria. Se ha hecho presente el congresista Héctor Becerril, la congresista Leila Chihuán, congresista Segundo Tapia, congresista Curro, el congresista Ceballos Flores. Con esto contamos ya con el quórum necesario. Entonces se abre la sesión extraordinaria de manera formal y damos la participación a la ministra de Salud, doctora Patricia García Funegra. Muy buenos días, señores congresistas. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar qué estamos haciendo con respecto a ese tema. Quisiera dar un poco del contexto del Seguro Integral de Salud para poder luego dirigirme a qué es lo que hemos hecho y qué es lo que pensamos que se debiera hacer. Primero, con respecto a la progresión del aseguramiento en salud. En el país, desde el año 1997, se comenzó a trabajar esta conceptualización de seguro, iniciando con los temas del seguro materno-infantil y el seguro escolar. Progresivamente se dieron una serie de normativas año a año y en el año 2002 finalmente el SIS se crea como un organismo público descentralizado, luego como un organismo público ejecutor, y así se fueron dando una serie de normativas que fueron, digamos, fortaleciendo esta conceptualización de aseguramiento, hasta que en el año 2013 se dan como parte de un paquete de decretos legislativos, los decretos legislativos 1163 y 1164, en los que se aprueba el fortalecimiento del seguro integral de salud e inclusive comienza a expandirse la cobertura hacia otras poblaciones. La siguiente. La visión y misión del SIS ha ido variando también y básicamente podríamos hablar que han habido dos grandes periodos. Entre el año 2009 y 2011, en el que fundamentalmente se hablaba del SIS como una institución administradora de fondos para aseguramiento en salud y cuya misión era captar y administrar los recursos destinados al financiamiento de estas prestaciones.
Y luego, entre los años 2014 a 2016, ya comienza a cambiar un poco esto y comienza a tratar de fortalecerse la idea de que se convierte en líder de aseguramiento público al servicio de las personas. Y también, justamente en este periodo, es que se comienza a hablar de las IAFAS, una institución administradora de fondo de aseguramiento en salud, que no solamente debiera administrar fondos, sino también debería gestionar riesgos. Algo que en realidad no se ha estado trabajando tan intensamente, desafortunadamente, en el Seguro Integral de Salud. La siguiente, por favor. Los objetivos estratégicos, obviamente, también han variado entre estos periodos. Los objetivos estratégicos en el primer periodo, digamos, 2009-2011, eran fundamentalmente tres, dirigidos a una población específica, la población pobre y de pobreza extrema, hacia una patología específica, desnutrición, morbilidad materno-neonatal, y como un objetivo 3, disminuir riesgos y daños a la salud individual, pero sin mucha cobertura preventiva. Entre el año 2014 y 2016, esto se amplía y simplemente, inclusive se utiliza la palabra población objetivo, que podría ser prácticamente casi cualquier población que se definiera. Y se habla además de fortalecer el control prestacional por primera vez, y también se habla de desarrollar procesos del SIS para la mejora continua de la calidad. Y esto es lo que dice como procesos, como objetivos estratégicos. La siguiente, por favor. Como parte de toda esta evolución, el SIS, de un organigrama estructural, que lo ven en la parte de arriba, que es el organigrama que salió en el año 2002, comienza a cambiar hacia una frondosidad que ustedes ven a la mano derecha, que inclusive incluye, y si miran en el ángulo inferior derecho, gerencias macrorregionales en la zona norte, sur, centro, oriente, sur medio y sur y centro medio. Y también se crea el Fondo Intangible Solidario, FISAL, que incrementa, digamos, la cobertura de enfermedades raras y enfermedades complejas dentro de la estructura del SIS. Básicamente yo lo que quería que vieran en este organigrama es que efectivamente comienza a complejizarse y comienza a expandirse también toda esta maquinaria administrativa del SIS. La siguiente, por favor. En esta figura lo que les presento es el mapa de procesos que se aprueba en el año 2011, en el que se plantean macroprocesos que pasan a megaprocesos y que después terminan en lo que se llama la evaluación de la gestión y del control interno. Un poco complicado para ir paso por paso, pero sí se consideran los temas de afiliación y fidelización, negocios de seguros y financiamiento dentro de esa estrategia. Pero para el año 2011, que es la siguiente por favor, se plantean estos nuevos macroprocesos, en los cuales hay 2, 4, 6 que se centralizan como parte del trabajo, ¿no? El trabajar en el tema de afiliación, en el desarrollo de planes de beneficios, en el tema de negocios y relación con proveedores, de control prestacional, de financiamiento y de fidelización del asegurado. Es en este momento, como van a ver, el que comienzan ya a trabajarse los temas de convenios y contratos con proveedores. La siguiente, por favor. Aquí lo que quiero mostrarles es la evolución también del personal del SIS. Y lo que ustedes pueden ver acá, tienen los años del año 2011 hasta el año 2016, y pueden ver cómo desde el año 2011, de tener 362 recursos humanos, esto ha explotado hasta casi 880 personas trabajando dentro del SIS y trabajando incluso a nivel de establecimientos y otros. Y lo tienen dividido también entre personal CAP, CAS, gerentes públicos, y lo que no está aquí incluido son los servicios por terceros, que también son parte y que estamos tratando de, en este momento, definir la magnitud del servicio de terceros, que también existe. La siguiente, por favor. Entonces, en todo este cambio, ¿ok?,
Yo les he presentado el cambio desde el 1997 y luego los dos grandes momentos, 2011 al 2014, 2014 al 2016. Pero lo que pueden ver es lo que les señalo en esta zona. Lo que ha sucedido es que de comenzar a hacer un seguro que se focalizaba en la pobreza, comenzaron a aumentarse otras poblaciones objetivos, que se comenzaron a llamar poblaciones vulnerables, que fueron incorporándose en diferentes números, ¿ok? Pero con presupuesto que, si bien al inicio se incrementó, prácticamente no creció como debió haber crecido al crecer el número de afiliados, que fueron desde casi 11 millones a 17 millones en la actualidad. Quiero hacerles notar una línea que dice ahí contribuyentes NRUS, que era una nueva línea que se estaba tratando de crear, pero que van a ver que se quedó prácticamente como con 200.000, que son aquellas personas que podrían haber estado en este nuevo sistema, que es un nuevo sistema semicontributivo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Como parte de esta nueva estrategia, el SIS debió haber trabajado diversos planes de beneficios. El primero que tienen en la primera línea es el subsidiado, o sea, el SIS gratuito. Lo que tienen ahí es el PEAS, significa el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. O sea, en este subsidiado se tiene un plan esencial, un plan complementario y otras cosas, más el listado de enfermedades de alto costo, que implica una serie de enfermedades. Básicamente esto es lo que tenemos con el SIS en este momento. Todo lo que les he enseñado en la figura anterior son fundamentalmente subsidiados, porque en la siguiente línea, el sistema semicontributivo no se ha avanzado, se avanzó muy poquito, y el independiente y el emprendedor, probablemente el emprendedor que es el NRUS, es el único que se mantuvo con muy poquitos fondos, que ha sido alrededor de 200.000 soles. La siguiente. ¿Qué ha pasado con los convenios y contratos realizados por el SIS? Y quiero decirles que esta es una primera pincelada, porque estamos parte del asunto en este cambio que se ha hecho, es que hemos estado tratando de conseguir la información, que no ha sido tan fácil, a pesar de tener al viceministro encargado en este momento, en estos últimos días, como jefe del SIS. Entre el año 2011 y 2016 se han trabajado dos tipos de convenios con los gobiernos regionales y el IGE, que significa con el sector, los establecimientos del sector público. Uno que le llaman los convenios cápita, que es el pago por persona que se atiende, y el otro los convenios preliquidados, que es el pago por servicio adelantado. Es una suerte de mezcla de sistemas, ¿ok? Y de esos, por lo menos hay 25, uno por región, ¿ok? También se crearon convenios de intercambio prestacional, al menos 28 firmados, que serían por servicios, pero que básicamente no han estado funcionando de manera muy activa, porque una de las cuestiones que hemos estado teniendo es que en el intercambio prestacional lo que tenemos es que en muchas regiones el sistema de salud público tiene más servicios que de salud, y de salud no ha estado haciendo la prestación contraria. El CISOL, con el CISOL se tiene un convenio y 5 adendas que tienen que ser realmente revisadas. Con las Fuerzas Armadas un convenio, todos estos son por pago por servicio de consulta externa, y a partir del año 2014 se comienzan a establecer los contratos, ¿okay?, con entidades privadas en 6 diferentes tipos de sistemas: consultas externas, hemodiálisis, lo que se llamó el Farmacis, que era uno de sus sistemas, consultas externas, hemodiálisis, lo que se llamó el Farmacis, que era una suerte de piloto para comprar directamente en las farmacias. Esperanza Mora, y eso de dónde estamos en este momento en el SIS. Nosotros, durante la transferencia, recibimos información, efectivamente, que había muchas cosas que tenían que revisarse dentro del Seguro Integral de Salud. Por ejemplo, este gran tema de las poblaciones que había ido creciendo, los financiamientos, el tema de los convenios privados y algunos otros aspectos. Y se hicieron algunas acciones previas. El 5 de septiembre se solicita al órgano de control del MINSA que efectúe una auditoría de los servicios de salud que presta el SIS a través de todas las instituciones prestadoras
de los servicios de salud. Y esto se entrega a la OSI para que se realice. Otras acciones es que pedimos directamente al Seguro Integral de Salud que nos informara acerca de las deudas o compromisos pendientes que se mantenían por las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales e IGES por las prestaciones brindadas a los asegurados conforme a convenios o compromisos de gestión suscritos. Como parte de esto, nosotros estábamos sumamente preocupados porque en cada una de las visitas a las regiones lo que encontrábamos es que habían deudas pendientes. Una de esas grandes deudas pendientes era el pago del CAS. Esos 88 millones en los que encontramos que era necesario pedir nuevamente una ampliación de la ley, en la que la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto y luego el Congreso nos han apoyado, y el día de hoy ha salido ya el decreto supremo y se están comenzando a hacer las transferencias a cada una de las regiones. El 6 de septiembre también solicitamos información al CIS sobre los pagos realizados y las deudas pendientes con las IPRES privadas por las prestaciones de salud brindadas a los asegurados del Seguro Integral de Salud en todas las condiciones, incluyendo las condiciones de emergencia. El CIS nos envió informes, pero revisando esos informes había una serie de inconsistencias, así que se solicitó al CIS la subsanación de observaciones formuladas a la información remitida sobre deudas o compromisos pendientes, los cuales todavía estábamos esperando. Ya el Premier ha señalado la línea de tiempo de las acciones que se tomaron con respecto a los hechos. O sea, el 3 de octubre nosotros nos enteramos, pedimos efectivamente la renuncia del jefe del CIS. El 4 es que nos manda y también, entre otras cosas, se saca el decreto supremo en el que declaramos en reorganización el Seguro Integral de Salud. Dentro de esta reorganización integral de salud, una de las cuestiones que se pide es esta comisión interventora, con la participación del Ministerio de Salud, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el ministro de Defensa y el Ministerio del Interior, que debiera el día de mañana, dentro de los plazos, comenzar su trabajo. Ahora, la idea de esta comisión interventora es, primero que nada, identificar estas problemáticas o distorsiones que presenta el CIS para la gestión de recursos públicos, evaluar la normativa vigente y proponer cambios a la normativa vigente que permita el fortalecimiento de este proceso de aseguramiento. Claramente, ya para terminar, lo que quisiera decir es que hay varias cosas que creemos que hay que fortalecer. Uno de los primeros problemas es que el CIS ha sido una entidad prácticamente autónoma, sin siquiera tener un directorio. Las decisiones sobre convenios, tarifarios, capitación y todo lo que se trabaja en el CIS simplemente se ha estado trabajando con resoluciones jefaturales. Un primer gran cambio que tiene que suceder es que hay que dotar al CIS de un directorio, primero. Segundo, hay que sincerar el tema de los gastos y hay que mejorar la eficiencia de este ente. Tercero, hay que establecer un marco estándar para el pago de las atenciones, todo lo que se llaman los reembolsos, los famosos pagos por servicios complementarios, las horas complementarias, que en la revisión somera que estamos comenzando a hacer depende de las negociaciones que se hagan con las diversas instituciones. Es necesario también desarrollar una normatividad para las contrataciones del CIS con privados, que estén claramente reguladas y que se sigan criterios homogéneos para compra de servicios cuando se necesite hacer compra de servicios, cuando se demuestre que el sistema público no puede cumplir con las funciones respectivas. Obviamente, tal como se los presenté, hay un gran tema con respecto a los planes de beneficios del CIS y hay toda una agenda pendiente de trabajar los planes de beneficios del CIS, incluyendo temas como el sistema contributivo, semicontributivo, independiente y el tema del CIS emprendedor. Es necesario mejorar los sistemas de información y hacerlos transparentes.
Es necesario promover y facilitar la participación y la vigilancia ciudadana en la calidad de las atenciones que se brindan vía SIS. Y para eso hay que hacer un trabajo también muy cercano con su salud. Tenemos que trabajar claramente en la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento del SIS, haciendo todo este trabajo de eficiencia y de claridad de los fondos que se necesita para el trabajo. Queremos finalmente decir que este proceso no va a afectar para nada la atención a través del Seguro Integral de Salud. Más aún, el día de hoy salió el decreto supremo de la transferencia de los 88 millones y el día de hoy también en la Comisión de Presupuesto vamos a estar defendiendo los 209 millones que vienen al Ministerio de Salud, de los cuales hay 71 millones que deberían entrar al SIS para ir reponiendo y para ir transfiriendo dinero a cada una de las regiones con respecto a todo el tema de las deudas, que es un tema que vamos a tener que mirar, fundamentalmente todo el tema de las deudas que tiene el SIS por reembolsos a nivel de las diferentes unidades. Y, señor presidente de la comisión, eso es lo que tenía que traer a esta comisión. Muchísimas gracias. Bien, señora ministra, agradeciendo entonces la participación tanto del premier Zavala como la ministra García. Se deja en uso la palabra a los señores congresistas según la reserva que han venido haciendo. En primera instancia, la congresista Alejandro Aramayo. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo, saludar al presidente del Consejo de Ministros, señor Fernando Zavala, a la ministra de Salud, Patricia García, a cada uno de los congresistas que está hoy en la mañana. Yo quería dividir mi intervención, presidente, en dos partes. La primera tiene que ver con las preguntas que quiero hacerle al premier y que tienen más un contexto político, y la segunda en un tema de salud a la ministra García. Señor premier, a través suyo, señor presidente, ¿nos puede explicar cuántos consejeros tiene el presidente de la República? ¿Cuáles son los criterios que se toman para elegir a los consejeros presidenciales? ¿Cómo es posible que no se haya conocido de una denuncia que hiciera el diario El Comercio el jueves 23 de febrero del año 2012, cuando denuncia un conflicto de intereses entre un negocio del señor Moreno y una proveedora de materiales médicos y productos farmacéuticos llamada Inversiones Versacar S.A.C.? ¿Cómo es posible que una de las ministras de su gabinete, la ministra de la cartera de Justicia, haya dicho, por ejemplo, de que este era un consejero informal? ¿Existe ese estatus entre los consejeros que rodean al presidente de la República? ¿Cuánto gana un consejero presidencial? ¿Qué funciones desarrolla? ¿Dónde despacha? ¿Qué rol cumple? Creo que son respuestas mínimas exigibles para un cargo tan importante de una persona que ostenta poder, porque está al lado del presidente de la República. Y que más adelante el Ministerio Público tendrá que determinar si hay delito o no. Pero el tráfico de influencias se da precisamente cuando alguien dice tener poder y puede inclinar la balanza a favor de terceros o sobre ilícitos. Entonces, corresponde, en su caso, que usted nos responda cuáles son los criterios que se ha tenido para elegir en particular al señor Moreno y en general saber quiénes son los asesores del presidente de la República. En el otro extremo, le quiero preguntar a la señora ministra de Salud, a través suyo, señor presidente, que nos diga cómo es que se ha permitido que haya un ministerio dentro de otro ministerio. Lo que hoy tenemos a partir de la figura del SIS, señora ministra, a través suyo, señor presidente, es una estructura organizativa de más de 20 dependencias, con casi 1.000 trabajadores, que no absuelve de manera directa nada, que lo que son unos grandes tercerizadores, que lo que hacen son convenios, y bien nos ha detallado la ministra, de todo tipo. Aquí hay convenios absolutamente por todo motivo.
y que ni siquiera tienen la intervención del Ministerio de Salud para fijar las tarifas que se pagan. Es decir, el país tiene que conocer hoy que las grandes demandas de salud son tercerizadas a clínicas. Y que por eso, posiblemente, señora ministra, a través suyo, señor presidente, el ministerio que menos presupuesto tiene para el año 2017 es el Ministerio de Salud. 0.6%. Ese es el peso económico de ese ministerio para el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Mientras, por ejemplo, turismo tiene 16.4%, el peso específico de la salud es 0.6%. Y a eso necesitamos hoy, señor Premier, hoy, señora ministra, a través suyo, señor presidente, satisfacciones. Lo que hay en el CIS es una anarquía total, donde ni siquiera, señora ministra, se ha delimitado cuál es el público objetivo, como usted nos ha hecho conocer. Si bien es cierto, el señor Moreno tenía relación con el CIS, no era lo único que veía. Al parecer, la reforma del hospital policial militar también eran temas que él quería conocer y en los que habría tenido influencia. Quiero hacerle saber, señor Premier, de que esta comisión de trabajo ha integrado un grupo de trabajo que va a revisar con la presidencia y la suscrita un grupo de trabajo que va a fiscalizar de manera directa lo que se ha hecho en este contexto y respecto a lo cual todavía no tenemos ninguna información. Finalmente, señor Premier, señora ministra, a través suyo, señor presidente, la inmediatez en una denuncia es sustantiva. Y si bien es cierto, a través de un cronograma detallado se nos ha hecho saber qué ha hecho el Ejecutivo día por día, es el Ministerio Público quien dirige la investigación y a quien le corresponde tener las pesquisas necesarias. Trasladar los audios y la transcripción es importante, pero también abrir las puertas de la información que sea necesaria, porque tenemos entendido, y como usted ha hecho saber ayer a través de medios de comunicación, esto parece ser parte de mucho que hay en corrupción en su sector. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Continúa entonces con la participación el congresista Luis López Vilela. Tiene uso la palabra. Gracias, presidente. A través de la mesa, saludar a los congresistas, saludar al Premier Fernando Zavala, a la ministra de Salud Patricia García. La problemática de salud, como siempre lo vengo diciendo, no es solamente de hoy, de hace muchos años atrás. Y creo que es un gran reto, ministra de Salud, a través de la presidencia, que usted tiene, juntamente con el Poder Ejecutivo. Pero lo que no me causa la sorpresa, que el señor Moreno es conocido de hace muchos años, de gobiernos anteriores. Y no quiero direccionarme a qué presidencia, de qué presidencia viene el señor Moreno. Es conocido por el ciudadano de a pie, de la denuncia que viene en el año 91, 93. Fíjate, él fue investigado por la Fiscalía Provincial de Callao del año 91, 93. Y ahora último, el 2013, fue imputado por un delito de negociación incompatible, agravio del Estado, que se le impone una pena de libertad de 4 años. Es decir, este personaje, yo también soy médico, él es médico, es conocido en el país. Es decir, no sé cómo ha querido trabajar conjuntamente con el gobierno, teniendo conocimiento. Yo no creo que ninguno de los que estamos presentes no tenga conocimiento del señor Moreno. Y juega con el sentimiento de la población, de la pobreza del país y los cuidados intensivos que está justamente el sector salud. Y no quiero pensar que también esto exista un lobby justamente entre el Poder Ejecutivo. La negociación que se puede estar realizando, ¿no? Un lobby tan rápido, recién de 2 meses, justamente el Poder Ejecutivo que se está distorsionando el seguimiento o la solución al sector salud. Y todo esto está vinculado en la administración de un nacionalismo. ¿Es porque se debe favores? Se pregunta, ¿hay favores que se deben de repente entre el humanismo y los PPCausas? Entonces uno quisiera pensar que justamente que se debe este favor al señor Ollantumala. Espero que este caso se declare para fortalecer especialmente la democracia que existe y pido
también que esto se lleve también hasta a través que tenemos la presencia del presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Para que esto siga a investigar. Entonces, esto se está viendo en el sector salud, ministra, a través de la presidencia. Los pacientes son vistos como una oportunidad de lucro y enriquecimiento, de informalidad que existe en el sector salud. Y creo que este problema de tercerización, que lo vengo conociendo como médico de muchos años, yo me pregunto que el Ministerio de Salud, en vez de dar la plata a los terceros, de millones tras millones de soles, que no pueden tener la voluntad de decir ya basta con tercerización, porque las tercerizaciones, bueno, fueran solamente servicios médicos, más son servicios, servicios de, ¿cómo se llama?, de rayos X, ecografía, laboratorios, insumos, que el mismo ministerio lo puede comprar. Son millones tras millones de soles que nosotros trabajamos para darle clínicas privadas. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Exactamente, yo quisiera una pregunta justamente a través de la presidencia, la doctora Patricia. Exactamente cuáles fueron los acuerdos que se tomaron a través del Decreto Supremo 039 de este año, del 2016, publicado sobre la regularización del CIS. Y a través de la presidencia quisiera preguntarle al señor Premier, quisiera que nos conteste qué es lo que va del año, cuántas intervenciones se ha tercerizado del CIS y el monto aproximado a que se tendría esta tercerización. ¿Cuánto es el monto que en este año se va a tercerizar? Para ver cuál es la situación que nosotros los peruanos vamos a trabajar o vamos a dar los impuestos para pagarle a terceros. Y como siempre reitero, por favor, tengan voluntad. Los pacientes se están muriendo. Señor ministro, a través de su persona, su plan de trabajo, cuando vino el presidente Kuczynski acá el 28 de julio, él prometió al país darle el 0.5%, que lo vengo pidiendo mesa tras mesa, comisión tras comisión, y no me cansaré de seguir insistiendo el 0.5% del PBI. Y a través de la presidencia, yo esperaba también del Poder Ejecutivo, o a través del Premier, que es el doctor Fernando Zavala, pedir por lo menos, decía, ¿sabes qué? El sector salud estaba en emergencia. El sector educación también estaba en crisis. Desde la comisión nosotros esperábamos que de repente también pedían facultades para poder resolver los problemas del sector salud. Yo estoy de acuerdo que también estamos de acuerdo que agua y saneamiento es importante, en seguridad ciudadana también es importante, pero la problemática que viene del sector salud, yo tengo entendido que no es de hoy, viene de muchos años, pero por favor, y yo lo dije justamente en pleno, si esto, el sector salud, no se da solución, sacaremos un proyecto de ley que todos los políticos o todos los que son designados por el pueblo, por el voto popular, o tengan cargo de, ¿cómo se llama? Un cargo de confianza, sean atendidos justamente mejor por el Ministerio de Salud. Mire usted, yo soy vicepresidente de la Comisión de Salud. El recorrido, la serranía de Piura, señor Premier, mira, Cajamarca tiene 38.000 habitantes. ¿Y sabe cuántos médicos hay en Cajamarca? Un solo médico de planta, una enfermera, una obstetriz y una ambulancia que renueva, y solamente una ambulancia que hizo 3 referencias, de la cual está internada esa ambulancia. Y justo cuando estaba haciendo la visita a una microrred de Cajamarca, de Ayabaca, llegó un niño con un TEC que se había caído. Dios pedía la posibilidad que este niño no convulsione. Imagínense si ese niño hubiera convulsionado. El problema que justamente un congresista de a pie, que estaba justamente visitando Ayabaca, ¿cómo le hubiera transbordado a ese niño con un TEC leve o un TEC moderado? Presidente, a través de la presidencia, ministra, el CIS en las regiones se están abusando. La plata se la está llevando los ricos. La plata se la está llevando las clínicas. Son millones de soles. Ahora le pregunto, a través de la presidencia de la ministra, yo he visitado hospitales nivel 2. Un hospital nivel 2
en las regiones está contando solamente con 2 médicos cirujanos y 2 ginecólogos. Un hospital 2-1. ¿Y sabes cuántas veces operan en ese hospital 2-1? Una sola vez por semana, por necesidad de personal médico. Ministro, presidente, mire, justamente yo tenía acá una pregunta que hacerle, que es muy lamentable, que es doloroso justamente para el país que en este momento nos está escuchando. En el audio se menciona algo relacionado con la clínica San Pablo. Y dice justamente en la página del CIS, figura un pago global por atenciones de emergencia en la clínica. ¿Sabes cuántos millones de soles le paga el CIS a la clínica San Pablo? 8 millones de soles. 8 millones de soles en 6 meses. Imagínense, yo con esos 8 millones le daría a la ministra toma 8 millones y comience a trabajar. Y acá está la prueba. Justamente por acá tengo la prueba. Mire, acá está. Marco de ley número 276004, Clínica San Pablo, 8 millones de soles. Como es una cachetada a la pobreza. Y me indigna a veces, con dolor, como médico lo digo, hay médicos, hay profesionales, muy buenos profesionales, y como digo también hay políticos, buenos políticos, pero por favor, Premier, súbase al carro del Ministerio de Salud. Lo necesitamos con urgencia. Gracias, presidente. Muy bien. Continuando con las participaciones, le damos el uso de la palabra al congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Saludamos la presencia del Premier y también de la señora ministra. Inicialmente quiero hacer la atingencia, señor presidente, en lo que respecta a estos hechos. También se ha decidido hacer la investigación pertinente en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Voy a iniciar preguntando al señor Premier cuál es la situación real, o cuál fue en todo caso la situación real del señor Moreno. Ha sido asesor, digamos, en forma, si se quiere, formal, informal. Y pregunto esto ¿por qué? Acá tengo unas declaraciones de la ministra de Justicia, Marisol Perestello, donde dice, Marisol Perestello negó que el rol de Moreno haya sido el de un funcionario público y no era más que un asesor informal. Luego dice, esto ha sido una denuncia penal directamente. Este no es un tema de Estado. Entonces, ¿qué es? Dice, este señor ni siquiera trabaja formalmente, no era un funcionario público. Entonces, acá viene la primera pregunta. ¿El presidente de la República tiene en Palacio de Gobierno a una persona informal, a un asesor que no tiene las formalidades y que puede recibir a personas como este señor administrador de una clínica para hacer negocios privados? Entonces, por tanto, la primera pregunta es, ¿cuál es la situación real del señor Moreno? Porque, por su intermedio, presidente, usted invoca al artículo 105 en la parte esta de procedimientos administrativos, derecho a formular denuncias. Entonces, si el señor no ha sido un funcionario público, por lo tanto, no le corresponde este proceso. Y yendo más allá, ya un poco al tema en sí, preguntarle cómo es que le llega al señor Premier esta grabación
esta transcripción, de qué manera llega. Y aquí una tingencia. En el caso que el señor Moreno sería funcionario público, lo sabremos después de la respuesta del Premier, bueno, pues podría ser que habría que contrastar la verosimilitud, como usted lo dice, por intermedio del presidente, de esos hechos preliminares que estaban en la grabación. Pero el hecho que llegue una grabación, obviamente ilegal, ese hecho no merecería, desde mi punto de vista, ninguna contratación o que defensa jurídica, asesoría jurídica de la PCM tendría que evaluar. ¿Qué vamos a evaluar si llega una grabación que es ilegal? Entonces, ese hecho, desde mi punto de vista, presidente, merituaba el inmediato traslado, denuncia al Ministerio Público. En todo caso, la pregunta es, ¿por qué no se denunció, en todo caso, esa parte, en todo caso, inmediatamente al Ministerio Público? Estos hechos se conocen el día viernes. Según la narración que nos hacen, el día sábado el Premier conversa con el señor Moreno. Según la narración que nos hacen, el día sábado el Premier conversa con el señor Moreno. Y acá quiero aclarar, el señor Bruce, que no está acá, ha manifestado que le pidieron su renuncia. Eso tampoco es cierto, no le pidieron su renuncia. El señor Moreno, ante los hechos, renunció de motu propio. Que nos aclare también si es cierto que le pidieron su renuncia o renunció. Luego, el día lunes, aceptan la renuncia y le dan las gracias por los servicios prestados. La pregunta es si el Premier ya tenía en su poder la grabación y también la transcripción de un hecho que nos comenta que le asquea, entonces, ¿por qué darle gracias por los servicios prestados? Esto no tiene ninguna coherencia. Vamos a darle gracias por los servicios prestados porque había encontrado la piedra filosofal que todo lo que tocaban lo convertían en oro, porque tenía su mina de oro, porque iban a ganar una millonada, porque la cola iba a ir desde la clínica hasta el Callao. Entonces, ahí hay una seria incoherencia, por decirlo menos. La denuncia se presenta el día viernes, 7 días después. ¿En qué momento asesoría jurídica de la PCM se convirtió en Ministerio Público? Según tengo entendido, quien tiene la carga de la prueba y la investigación es el Ministerio Público. Con los documentos que ya había ahí, debería haberse hecho la denuncia inmediata y no esperar 7 días. Otra pregunta ahí. ¿Por qué esperar que el señor Moreno, a las 11:20, me parece, denuncia este hecho en RPP y por qué recién después de ello se hace la denuncia? Una pregunta para la señora ministra. ¿No es lógico que el administrador de la clínica que iba a ser beneficiada con los millones, por qué el señor Cifuentes, digamos, graba al señor Moreno y filtra esa información, o habría filtrado en todo caso, esa información habría hecho llegar al Premier? Si estamos hablando de miles de millones de soles de la mina de oro, a la señora ministra, por su intermedio, ¿qué sospecha ella que haya detrás de todo esto? Porque obviamente tiene que haber algo mucho más grande para, después de haber llegado a tener el contacto, a hacer el convenio, finalmente tirado por la borda, filtrando esos hechos. ¿Qué habría detrás de todo esto? Y también preguntar a la señora ministra si es cierto, como se ha informado, que en algún momento, por unos líos internos, unas internas con el señor Moreno, justamente por estos hechos, habría presentado su renuncia la señora ministra. Presidente,
Lo que ha sucedido es un hecho muy grave. Por lo tanto, acá también quiero dejar y aclarar que el presidente de la República, el día lunes, ante una pregunta que le hacen, ¿por qué esta renuncia? Él dice, porque tenía Moreno mucho trabajo. Pregunta para el señor Premier. El día lunes ya sabía, pero Pablo Kuczynski ya le habían comentado de este tema tan complicado para el país. Luego, también él dice que, el presidente me refiero, que estamos embarrando al gobierno por nada. Mi total rechazo a esas palabras, porque esto es nada. Este es un hecho gravísimo que está tratándose de lucrar con la salud de los excluidos, con la salud de los más pobres. Entonces sí es un hecho muy grave que tiene que investigarse. Y esta comisión y la comisión de fiscalización, en uso y atribución de las funciones que le confiere el pueblo, entonces tenemos todo el derecho de investigar. Acá nadie estamos asegurando ni aseverando que hay corrupción de parte de la ministra, corrupción de parte... Lo que hay son indicios clarísimos de que ha habido corrupción en todo esto. Y ojo, este tema, presidente, no es un hecho obviamente que se ha iniciado acá. Eso tiene que investigarse, porque la firma del convenio con la Iglesia han sido hechos preliminares. El CIS no puede firmar convenios más que con las municipalidades y con la Iglesia. Y se firme ese convenio para que finalmente se haga pasar de que esa clínica, por lo menos esa y otras más que seguramente iban a venir, aparezcan como que si le pertenecen a la Iglesia. No había otra manera de firmar convenios. Entonces acá también la pregunta en su momento, el arzobispado sabía que lo estaban utilizando, no lo sabía, también pensaban lucrar con la salud de los pobres. Hay muchas cosas que investigar, presidente, y lamento de verdad estos actos que no hacen más pues que finalmente hacer daño al país, al gobierno. Y acá preguntar también, aprovechando esta situación, ¿hasta cuándo este gobierno va a seguir teniendo viceministros, funcionarios de un gobierno anterior? Una especie de cogobierno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que acá este hecho por lo menos hubiese merituado de que se investigue a señor Moreno. Señor Moreno tiene una sentencia suspendida justamente por problemas en el seguro, tiene investigaciones por la compra de ambulancias. Entonces yo creo que es el momento que vayan ya viendo, evaluando, finalmente ya tienen 2 meses y tanto, si estos funcionarios que se han quedado y que siguen ahí, de repente también no tienen cuestionamientos. Esperamos de verdad que hechos como este no se repitan, porque finalmente le pasan factura al gobierno y finalmente el país, creo que los más pobres, los más necesitados, como los del Seguro Integral de Salud, son los más perjudicados. Y acá se habla del CIS como un gran logro del gobierno anterior. Se dijo aumentar la cobertura, y eso para la señora ministra. Y claro, se aumentó la cobertura, incluso se llegó a decir niño nacido, niño asegurado. Se aumentó la cobertura, pero pregunto, ¿cuánto se incrementó del presupuesto al CIS? Absolutamente nada. Y si de parte de este gobierno hay la intención de aumentar el presupuesto, porque ¿qué hacemos aumentando la cobertura si finalmente el CIS no tiene para pagar a los hospitales? Por eso no tiene para comprar medicinas, insumos. Por eso el personal de salud 5 meses sin pago. Entonces acá también aclarar que lamentablemente en el gobierno anterior, que casi todo se hizo mal, también son responsables de que el CIS esté como esté. Así que, presidente, con esto termino mi participación y gracias. Muy bien. Continúa entonces la congresista Estelita Burgos. Ruego a los congresistas que van a participar posteriormente precisen un poquito más sus intervenciones en aras de ganar tiempo, porque hay que recordarles que el Premier tiene también que estar 11:30 en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Congresista Estelita Burgos. Buenos días, presidente. Señor Premier, Fernando Zavala, ministra Patricia
García y colegas todos. Mi pregunta es para el Premier Zavala. Queremos saber qué otros funcionarios ha propuesto el doctor Carlos Moreno y dónde laboran. Necesitamos identificarlo y debemos sacar a estas personas porque forman una red de corrupción y nombrar a otras personas idóneas y ahí estaría solucionado el problema. 2. Señor presidente, según las declaraciones del presidente de la República, el doctor Moreno ha renunciado por asuntos personales. Usted y el presidente en ese entonces no tenían conocimiento sobre estos negociados. ¿Sería esta la razón por la cual el señor Moreno no aceptó ser ministro de Salud y más bien mantenerse un perfil bajo como asesor? Para la ministra de Salud, ante todos estos hechos escandalosos que se vienen dando, el país desea saber qué reformas en el servicio a los afiliados se darán en la brevedad posible. Muchas gracias. Damos el uso de la palabra entonces a la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente, y saludar por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de Salud. Resaltamos, señor primer ministro, su actitud de encarar y actuar en este primer caso que enfrenta el actual gobierno en un tema tan cuestionado y repudiado, la corrupción, y agravado por tratarse de quienes quieren lucrar sobre todo con la salud de los más pobres. Gran agravante. Sin embargo, en su loable acción hay ciertos hechos que se contradicen o crean serias dudas de una correcta y decidida acción contra este corrupto. Veamos, como ya lo ha manifestado, voy a tratar solamente de precisar algunas interrogantes porque son las mismas, creo que compartimos los que asistimos a esta sesión. El día viernes 30 su despacho recibe un audio anónimo. Primera pregunta, ¿tan fácil es que ingresen documentos anónimos o reservados a la presidencia del Consejo de Ministros? Que no se constate quién ingresa tal o cual documento, ¿no se quiere decir quién entregó los audios? ¿Podría hacerlo? El sábado, dicen ustedes, y lo corrobora el médico, usted lo confronta y este inmediatamente refuta. Yo no voy a prestarme a ninguna manipulación, que la conversación existió, pero está manipulada, y renunció. Reconociendo tácitamente que es su voz, más cuestionando que este era un audio producto de un montaje. Pregunto, ¿puede decirnos que el médico Moreno reconoció su voz en los audios, se indignó por este hecho y le presentó entonces por la manipulación su renuncia? El 3 de octubre se publica la resolución suprema dando aceptada la renuncia y dándole las gracias por los servicios prestados. Preguntamos, habiendo aceptado tácitamente el médico Moreno su voz y audios, por tal, a confesión de parte, relevo de pruebas, usted, el gobierno, sabía de estos delitos, de los ilícitos, que de los audios se desglosaba, y aún así le dan las gracias? ¿Acaso había temor de que este señor diga algo? ¿Los amenazó? ¿Los chantajeó? ¿Por qué darle las gracias si había abusado, aprovechando la confianza que el presidente le confirió, dado que él ha sido designado por el presidente? Los días subsiguientes nos dicen que procedieron a verificar la autenticidad de los audios y enviar los mismos a la oficina jurídica. Es el presidente del Consejo de Ministros, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, el ente adecuado para verificar la autenticidad de un audio. ¿Acaso con indicios y hechos evidentes no debieron inmediatamente derivar al Ministerio Público y ser el procurador quien denuncie? Teniendo ya desde el lunes el análisis de los audios y los ilícitos penales que ellos se desprendían, el miércoles 5 el presidente Kuczynski, al ser consultado sobre la renuncia de Moreno, dijo: es por exceso de trabajo, por motivos personales. Pregunta, ¿no había usted informado al presidente de las diligencias, de los indicios irrefutables de los actos delictivos de su asesor en salud para ser tan condescendiente y amigable en sus expresiones? El viernes 7, en horas de la mañana, el médico Carlos Moreno aclara su renuncia y denuncia en medio radial que ha sido chuponeado en Palacio y denunciará penalmente a los responsables. Y a la media hora se informa que la presidencia del Consejo de Ministros denunció penalmente a Carlos Moreno por 7 presuntos delitos. Pregunta, ¿puede aclararnos la suspicacia
que se dice en medios que es a razón de la declaración de Moreno en radio que recién se activa la denuncia? Teniéndose ya los hechos conocidos y estándose el exministro Ugarte en el programa de Canal N del sábado, donde el periodista Castillo en el programa Agenda Política mostró una carta del grupo de médicos que conformaban el equipo de salud de PPK en la campaña electoral, que se separaban de estar en ese equipo por haber nombrado a Carlos Moreno como asesor. Es de fecha 6 de agosto y dirigido al presidente. Pregunta, sabiendo el presidente, usted como premier, de esas alertas del equipo médico de campaña, el saberse que dicho médico tenía antecedentes penales, ¿podemos creerle que no sabían o sospechaban nada de esas inconductas del asesor? ¿No les interesaba o creían en él? Pues no seamos incautos que se vieron sorprendidos, que se vieron engañados. Hay que asumir que se equivocaron, que cometieron grave error. Señor primer ministro, usted tiene la entereza de asumir con valentía sus actos y los de este gobierno. Asuman este error como tal, no lo minimicen. Esto de minimizar actos de los funcionarios que responden a usted pareciera no ser un hecho aislado en el tema de salud, en el tema de los consejeros, en el tema del CIS. Hemos tenido semana de representación y acabamos de regresar de ella. Para el lunes pasado, y voy a tomarme un minuto para apartarme del tema, pero pienso que es relevante, invitamos a funcionarios de la Oficina de Demarcación Territorial que depende de la PCM. Habían confirmado telefónicamente y por email su asistencia a una audiencia pública que contaba además con la asistencia del Contralor, el Defensor y otras autoridades. Sin embargo, y sin mediar comunicación alguna, no asistieron. Y asistieron en una grave falta de respeto a lo que significa una participación ya anunciada como aceptada. Cuando se llamó telefónicamente ante su inasistencia en el mismo acto, nos dijeron que existió una contraorden por parte de la Oficina de Demarcación Territorial de asistir a una audiencia pública a la cual ya se había aceptado. Pareciera que la indisciplina o el tomar decisiones haciendo quedar mal incluso a sus superiores es una constante en quienes dependen funcionalmente de la presidencia del Consejo de Ministros. Le rogamos que, al parecer, como estos actos no son aislados, tomen cartas en el asunto. Doctora Patricia, realmente saludamos todo el esfuerzo que usted necesita desplegar y estamos con usted, ministra. Esta es una tarea de todos. La salud en el país es una real desgracia. Estuve también en mi semana de representación y en el Hospital Leoncio Prado Huamachuco, la provincia más importante del Ande Liberteño. Hemos encontrado equipos oxidados en plena sala de operaciones. Hemos encontrado ratas en los almacenes. Hemos encontrado equipos hechizos sin ningún tipo de protección en la sala de rayos, equipos malogrados por filtración de agua en los techos. Esto ocurre en todo el Perú. Sin embargo, hay almacenes de los programas repletos de piso a techo, de jabón, gel y otros. Pareciera que no es un tema de recursos, sino de administración y distribución adecuada de recursos. Estamos con usted en esa lucha, hay que hacerlo, pero hay que acabar con las mafias que están permitiendo que la salud en el país entre en crisis. Le preguntamos, ¿la renuncia del jefe del CIS y funcionarios lo solicitó usted o lo realizó el presidente del Consejo de Ministros? ¿Y qué puede decir respecto a que el jefe del CIS ha manifestado que no recibió ningún pedido de información? Ministra, de su exposición revela cifras alarmantes como que el CIS fue evolucionando, no para servir a los pobres sino con su aseguramiento, sino a tener una población objetivo. Y usted manifiesta, estamos tratando de conseguir información, que el CIS ha sido tomado por una mafia que no da información a la ministra. ¿Qué responsabilidad le atribuiría al anterior ministro de Salud y a la anterior gestión del desastre que usted está heredando? ¿Va a proceder a hacer las denuncias que corresponden al anterior periodo, que realmente es el que nos ha llevado a la grave crisis que estamos enfrentando? Pues esta configuración, una acusación, podría existir incumplimiento de funciones también. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, anunciamos la presencia también de la congresista Lourdes Alcorta. Bienvenida. Sí, continuando con el rol de participaciones ya establecidas.